Bien, buenas tardes, doctores. Soy la doctora Olga del Pilar Huacha Pastor, médico residente segundo año de anestesia, analgesia y reanimación. Hoy voy a exponer lo que es anestesia general en paciente diabético. Bueno, como para tener el primer punto, hay que tener en claro lo que es la definición, que es la diabetes. La diabetes es un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que se puede dar enterada por un fenotipo de la hiperglicemia. Esta interacción puede ser compleja debido a los factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Ya que puede verse que un grupo de trastornos metabólicos puede interferir en lo que es en el déficit en la secreción o acción de la insulina, llevando a una hiperglicemia crónica, posteriormente presentando complicaciones vasculares y neuropáticas. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico que tiene causas diversas, se caracteriza por hiperglicemia crónica y trastornos del metabolismo de la insulina, de carbohidratos, grasas, proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción del efecto de la insulina, ¿no? Esta es la definición que suele dar el MINSA. Y la clasificación etiológica es varios tipos de diabetes, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1, aquella que se define por la deficiencia absoluta de la insulina. Hay una destrucción de las células betas, generalmente suele ser de carácter hereditario, genético. La diabetes mellitus tipo 2, que generalmente suele ser un déficit progresivo en la secreción de insulina más resistencia a la insulina. Otros tipos específicos de diabetes pueden darse aquellos por alteraciones genéticas en la función de las células beta, defectos genéticos en la sección de la insulina, enfermedad del páncreas exocrino y argollas inducidas por fármacos o productos químicos que también nos puede llevar a conllevar un tipo de diabetes. Y tenemos el otro caso de diabetes mellitus gestacional, aquella que se da diagnosticada durante el embarazo, no llega a ser una diabetes claramente manifestada. Ahora, dentro de los criterios diagnósticos, según la guía de la 2022, tenemos el criterio o los conceptos, cómo se caracteriza que es el prediabetes, aquella que una glucosa, hay uno se encuentra entre 100 a 125 miligramos por decilitro, o una glucosa plasmática de 140 a 199 miligramos durante un test de prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Que esta se realiza con 75 gramos de glucosa disueltas en agua. O aquella que tenga una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Ahora, el término de diabetes ya se le da en aquellos pacientes con una glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, con ayuno previo de por lo menos de 8 horas, una glucosa plasmática o mayor a 200 miligramos por decilitro durante la prueba oral de tolerancia a la glucosa, o que se tenga una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hipoglicemia, aquellos donde se toma una glucosa al azar y esta suele ser mayor a 200 miligramos por decilitro. Ahora, hay que tener en cuenta que la diabetes y la anestesia general suelen ser más que todo, tener mucho cuidado con ellos, ya que la diabetes suele enmascarar muchos síntomas y signos de hipoglicemia, ¿no? Impidiendo un reconocimiento oportuno. Por eso es muy importante el monitoreo frecuente de los niveles de la glicemia en ellos. Generalmente todo proceso quirúrgico va a representar un estrés para el cuerpo, lo cual va a llevar a una liberación de catecolaminas, va a haber una secreción de glucagón, cortisol, hormona del crecimiento, citoquinas inflamatorias como la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, lo cual todo eso nos va a llevar a lo que es la resistencia a la insulina, una disminución de la utilización de la glucosa periférica, alteración de la secreción de insulina como la gluconeogénesis, llevando todo esto a crisis de hiperglicemia. Ahora, en un artículo, el autor Alderman y colaboradores sugieren que todos los pacientes tienen una respuesta hiperglicémica intraoperatoria considerable, pero aquellos que no tuvieran el diagnóstico de diabetes tuvieron un aumento más pronunciado, como mencioné, producto del proceso de estrés quirúrgico que se da en el paciente. Ahora, la evaluación preanestésica es muy importante en estos pacientes. En primer principal, o lo más importante es saber qué tipo de diabetes tiene este paciente, si es un tipo de diabetes tipo 1 o es un tipo de diabetes tipo 2. Y el nivel de control de glucosa en la sangre es importante saber con qué tipo de glucosa va a estar teniendo el paciente, si es posible una hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿por qué es importante saber el tipo de diabetes que tiene? Porque la bibliografía refiere que los pacientes diabéticos tipo 1 son aquellos que más problemas o consecuencias pueden tener intraoperatoriamente y más complicaciones pueden tener a un diabético tipo 2. Ahora, la Asociación Australiana de Diabetes sugiere que aquellos pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor a 9 o la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda sugieren que aquellos pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5, en ellos se debería trazar la cirugía si es electiva, ¿no?
porque son pacientes que hemodinámicamente pueden cursar con alteraciones intraoperatorias. Y sugieren de que podría ser prudente retrasar la cirugía electiva cuando se enfrentan con concentraciones de glucosa mayores de 350 o cualquier concentración asociada con cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. El régimen de medicación también es importante saber. Hay que saber si el paciente es insulino dependiente, qué tipo de antidiabéticos orales toma, si ha presentado hiperglicemia, crisis con complicaciones microvasculares o macrovasculares. Y es importante en estos pacientes tener exámenes de laboratorio como un EKG, examen de glucosa basal, hemoglobina y creatinina. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de complicaciones o afectaciones de la diabetes se da a nivel cardíaco, la glucosa para ver qué tanto alterada puede tener su glucosa basal y la creatinina para ver el nivel renal que pueden presentar estos pacientes si tienen algún problema de insuficiencia o alguna nefropatía. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la diabetes en el manejo perioperatorio? Generalmente está relacionado con problemas de enfermedad coronaria. Tenemos como lesiones de varios troncos y distales, las estenosis y anomalías de la microcirculación coronaria, isquemia miocárdica silenciosa, una muerte cardíaca 2 veces mayor que el de los pacientes sin diabetes. Estos pacientes generalmente suelen estar enfrentados a enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, una neuropatía diabética, una nefropatía diabética, una retinopatía diabética y anomalías musculoesqueléticas, dentro de las cuales en las principales se ve la afectación de las vías respiratorias y el posicionamiento de estas. Bueno, este es uno tomado del UpToDate, donde muestran qué tipo de alteración va a presentar el paciente a nivel cardiovascular. Puede presentar taquicardia sinusal, taquicardia postural, bradicardia, hipotensión ortostática, a nivel gastrointestinal, dismotilidad esofágica, gastroparegia, diarrea, estreñimiento. A nivel genitourinario, puede ser disfunción eréctil, vejiga, neurogénica y cistopatía. Ahora, con respecto al tema de gastrointestinal, bueno, son pacientes a veces que suelen presentar el reflujo gastroesofágico y a veces demoran el retraso en el vaciamiento gástrico, por eso cuando un paciente entra con anestesia general en estos casos se debe considerar como paciente con estómago lleno dependiendo de las horas de ayuno que el paciente presenta, ¿no? A nivel del vasomotor, puedes tener anhidrosis, hiperhidrosis, a nivel pupilar, puedes haber deterioro de la función pupilomotora, metabólico, desconocimiento de la hipoglicemia y otro puede ser apnea del sueño. Ahora, ¿por qué el paciente diabético es un paciente complejo por la dificultad del manejo de las vías respiratorias? Generalmente hay un síndrome de movilidad y articular limitada. En la columna generalmente cervical se produce una fijación de la articulación atlanto-occipital y a nivel temporomandibular. Entonces quiere decir que esto nos va a dificultar en el momento de que uno quiera realizar la intubación de este paciente, ¿no? Como vemos en imagen, a veces los pacientes diabéticos son pacientes obesos, gordos, cuello corto, y al tener esta dificultad en la zona de la región atlanto-occipital, no nos va a permitir hacer una respectiva extensión, lo cual nos va a dificultar al momento de la intubación. Otro signo muy, que nos suele sugerir de que puede haber articulaciones comprometidas es el signo de la plegaria, como es el signo del orador, donde hay una rigidez articular, donde va a comenzar en manos, se considera un predictivo de vía aérea difícil. Si el signo es negativo, se sugiere evaluar la antigüedad de la diabetes y el riesgo de intubación difícil aumenta después de 10 años, ¿no? Como vemos en la imagen, el signo de la plegaria se le sugiere al paciente colocar sus dos manos como si estuviera orando y ver si es que hay una dificultad o como una elevación entre ambas extremidades, ¿no? Como se visualiza en la imagen. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de manejo para el paciente diabético? Generalmente, reducción de la morbilidad y mortalidad generales del paciente, evitar hiperglicemia y hipoglicemia graves, mantenimiento del equilibrio fisiológico de electrolitos y líquidos, prevención de la cetoacidosis y sugerencia de que sea menos de 180 su glucosa en pacientes críticos y menos de 140 en pacientes estables. Esos son los objetivos glicémicos para los cuales un paciente debe entrar en una cirugía programada menos de 140 y en una cirugía de emergencia menos de 180. Ahora, en el manejo anestésico, uno qué es lo que debe tener o qué es lo que debe monitorizar. Más que todo la presión arterial, saturación, EKG, temperatura y el monitoreo de glucosa en sangre. Si son pacientes que son insulino dependientes, se sugiere el monitoreo de glucosa cada hora. Si son pacientes con hipoglicemiantes orales, se sugiere cada 2 horas. Ahora, en pacientes críticamente enfermos que toman más de 2 agentes vasopresores o hipotensores, sugieren que se debe utilizar más que todo la sangre venosa o arterial en lugar de muestras de la punción digital.
ya que los cambios en la perfusión capilar pueden subestimar o sobreestimar la glucosa en sangre. ¿Y cuáles son los objetivos glicémicos en estos pacientes? Que sean entre 140 a 180 miligramos por decilitro. En el caso de que el paciente llegue a presentar una hipoglicemia, se sugiere dextrosa al 50% y glucagón. Para un paciente sedado y anestesiado con una glucosa en sangre menos de 70, generalmente se suele administrar dextrosa intravenosa 25 gramos y se repite la dosis hasta que la medición de la glucosa en sangre 5 a 10 minutos esté dentro de los rangos estimados, ¿no? Ahora, el manejo anestésico, pues hay que hacer la inducción, el mantenimiento y el posicionamiento. En la inducción, pues previamente ya sabe las comorbilidades que podría tener, predictores de vía aérea difícil si es que llegara a haber, probabilidad de expiración durante la inducción de la anestesia, como lo mencioné, generalmente suelen ser pacientes que se les considera estómago lleno por el retraso del reflujo. Y para el mantenimiento, bueno, no se sugiere exactamente si hay un medicamento específico que se debe usar o algún agente anestésico para pacientes con diabetes, ¿no? En el posicionamiento hay que tener en cuenta que a veces pacientes son ya más de 10 años que pueden presentar neuropatías y ortopatías coexistentes, y aquellos que son puntos de presión debe acolcharse cuidadosamente, más aún si son cirugías largas. Ahora, ¿cuál es la escala móvil de insulina en el perioperatorio? Generalmente suele ser insulina subcutánea, su ruta es más segura, de inicio lenta, y la endovenosa suele ser de inicio muy rápido. La administración de insulina endovenosa se recomienda siempre que sea posible, especialmente en cirugías largas, en aquellas que tengan glucosa, ¿no? Ahora, la escala móvil va a ser siempre y cuando veamos el valor de la glucosa. Si es una glucosa que está entre 181 y 200, se quiere dar 2 unidades por hora, revaluando en media hora. Si es de 201 a 250, se quiere 3 unidades. De 251 a 300, 4 unidades. De 300 a 350, 6 unidades. Y mayor a 350, 7 unidades, ¿no? Siempre igual hay que revaluar para ver en qué rango se encuentra la glucosa del paciente. Bueno, es igual, esa es otra escala móvil de presión intraoperatoria, igual los valores casi son los mismos, generalmente no varía mucho las unidades que se suele usar de insulina. Y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de esta hiperglicemia intraoperatoria y postoperatoria? Generalmente son pacientes que están más propensos a infecciones, son pacientes que suelen estar o pueden encontrar con problemas respiratorios. En algunos casos puede llevar al coma diabético, llegando a presentar al paciente frente a taquicardia, sudoración. Si es un paciente que se encuentra en una cirugía muy larga, pueden hacer casos de acidosis, y esto puede ser que el paciente no llegue a despertar, ¿no? Si son pacientes que ya tienen alteraciones en el EKG previamente, puede haber intraoperatoria, puede haber una alteración y puede haber prolongación del intervalo T. Estos pacientes están más propensos a dehiscencias de suturas, que sí, más de todos en las cirugías abdominales, son pacientes que sí son cirugías o heridas largas, la herida de sutura a veces no cierran o tienden a reinfectarse. Suelen ser pacientes que pueden cursar con procesos de neumonía y va a haber un retraso en la cicatrización. Y bueno, como para finalizar más que todo, en lo que es el tema de, bueno, como conclusiones, el riesgo quirúrgico va a depender básicamente de las complicaciones degenerativas de la diabetes, en particular cardiovasculares, una concentración de hemoglobina glicosida superior al 7%, se asocia a mayor riesgo de comorbilidades y complicaciones postoperatorias, más que todo las ISO, las infecciones del sitio operatorio, en presencia de signos orientadores de gastroparesia, sugieren el manejo correspondiente de un paciente con estómago lleno, en este caso la ranitidina, 50 miligramos y metoclopramida 10 miligramos, 30 minutos preso, y una atención muy particular se presta durante la intervención a la prescripción de los puntos de apoyo, ¿no? Sugerir en estos pacientes a veces hay que saber a qué tipo de cirugías van a estar expuestos, son las cirugías, todas las neurocirugías, cirugías, laparotomías que pueden ser largas, hay que prestar mucha atención a los puntos de apoyo, ¿no? En esos casos, en algunos antidiabéticos orales sugieren que la metformina se debe interrumpir por lo menos 24 horas antes del acto. Pero la toma por inadvertencia de la mañana sí, porque ¿qué pasa si el paciente puede tomar la metformina el día que va a entrar a sala? Va a llevar un proceso de acidosis. Una de las consecuencias de la metformina es que produce acidosis y el paciente está en ayuno, aumentando el riesgo de esto, y como mencioné, la acidosis pues, nos puede llevar a que el paciente no despierta la anestesia. Y cuando la diabetes y las comorbilidades están controladas, la cirugía ambulatoria suele ser preferible. Como mencioné anteriormente, lo ideal sería para que un paciente diabético entre a sala mantenga una glucemia inferior a 180 miligramos por decilitro si es de manera de emergencia, y si es de electivo programa José, una cirugía menor de 140 miligramos por decilitro. Bueno, eso sería la referencia utilizada,
Y esos son algunos artículos de la Up-to-Date. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, doctores, ¿alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer respecto al tema? Doctora, buenas tardes. ¿Considera a un paciente diabético como vía aérea difícil? Bueno, sí, justamente como le expliqué al inicio, los pacientes diabéticos de por sí a veces suelen ser obesos, suelen tener el cuello ancho y sí se considera vía aérea difícil, más aún aquellos que sean ya de largos años, porque ellos generalmente suelen tener problemas en las articulaciones. Como mencioné, son pacientes que suelen tener problemas a nivel de la articulación atlánto-occipital, o sea que es en la zona cervical. Entonces, cuando uno quiere hacer la hiperextensión, en ellos se va a ver limitada debido a esa dificultad, ¿no? Entonces, por el cual también se considera vía aérea difícil. Otro también punto en contra, como mencioné, es que ellos se les considera como estómago lleno, ya que como son diabéticos, tienen una alteración en lo que es a nivel de a nivel gastrointestinal y suelen tener el vaciamiento gástrico lento. Entonces, lo cual eso nos podría también, si uno no maneja eso previamente, nos puede llevar a una aspiración y a una complicación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. Eh, sí, doctora, buenas tardes. Dígame, ¿qué es mejor para un paciente diabético? ¿La anestesia general o raquidia? Bueno, mucho va a depender más que todo de a qué tipo de cirugía se va a enfrentar, ¿no? Pero si viendo, si en caso puede ser una cirugía que podría ser una anestesia neurofacial, una raquidia se podría dar, en este caso sería lo más ideal para estos pacientes. Uno, porque va a ser menos invasiva, la recuperación va a ser más rápida. En cambio, una anestesia general va a ser más complicado, como va a ser más invadido el paciente. Ahora, lo más clásico de los pacientes diabéticos, por los cuales mayormente entran a sala, suelen ser, por ejemplo, las amputaciones, ¿no? Ellos son clásicos que siempre ellos ingresen. En ellos se sugiere, por ejemplo, en una amputación, de preferencia, una anestesia neurofacial, sea una raquidia, una peridural, pero en algunos casos, porque como son pacientes que están tomando anticoagulantes, están con un TP prolongado, se sugiere mejor pasar a una anestesia general con los cuidados respectivos y indagar también previamente lo que sería su historia clínica, ver qué otro tipo de enfermedades pueden llegar a tener estos pacientes, ¿no? Ya, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, otra duda más? Sí, doctora, buenas tardes. Mi consulta es, ¿en qué diabético habría más complicación con la anestesia general? Ya, bueno, más que todo, los pacientes diabéticos con los cuales más uno puede tener más complicaciones se puede ver más que todo con el tema de aquellos pacientes diabéticos tipo 1, porque generalmente la convención de la diabetes es una enfermedad que suele presentar complicaciones a mayor tiempo tenga la enfermedad. O sea, pacientes que tengan más de 10 años ya piensan a presentar una neuropatía periférica. O sea, los pacientes ya suelen tener problemas a nivel dolores, calambres, a nivel de piernas. Y si no son diabéticos controlados, son pacientes que al final después eso va a terminar en amputaciones, infecciones. Y generalmente los pacientes diabéticos también, aparte, pasado más de 10, 15 años, son pacientes que empiezan a hacer problemas de insuficiencia renal. Por ejemplo, la mayoría de pacientes diabéticos, son renales, a veces son cardiópatas, hipertensos, pacientes amputados. Entonces, es muy bueno indagar. Aquí actualmente en el Perú no es muy alta la incidencia de diabetes tipo 1, pero si tenemos un paciente diabético tipo 1, sí hay que indagar su historial, qué tanto ha sido y qué medicamentos está tomando actualmente, si son insulino pendientes, cada cuánto tiempo toman, cómo se dosifican la insulina, porque eso también va a depender mucho del intraoperatorio, ¿no? Bueno, eso más que todo. Ok, doctora, muchas gracias, muy amable. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta más o ya podemos dar por finalizada la exposición?
Bueno, doctora, primeramente darle gracias por esta explicación. Estuvo muy buena la información. Esperemos que pueda brindarnos otra conferencia a los próximos días, próximas semanas, con aportes que nos sirven bastante de conocimiento. Muchas gracias, doctora. Ya, gracias. Gracias, ya hasta luego.